Buenas tardes a todos, bienvenidos a este Facebook Live que estamos haciendo el día de hoy. Es un inicio de ciclo de conversatorios que vamos a empezar a hablar y a tratar temas de interés nacional para todos los colombianos. El día de hoy iniciamos con la promulgación y emisión del decreto 558 del año 2020, el cual emitió el gobierno nacional. El tema de análisis que hoy se va a abarcar tiene que ver específicamente con este decreto, con ocasión de la emergencia económica que vive el país y como consecuencia de la pandemia mundial por el COVID-19. Asimismo, invitamos a todas las personas que estén asistiendo a este Facebook Live a que inicien con preguntas, inquietudes que tengan respecto del decreto 558 del 2020, la cual en su momento vamos a trasladar a los invitados del día de hoy. Es por esto que hoy nos acompañan tres grandes expertos en el tema y docentes que conocen del tema de la seguridad social. Está el doctor Carlos Germán Murcia Linares, economista de la Universidad Nacional, tiene un magíster en Ciencias Económicas, investigador en Economía Política y actualmente hace parte de varios grupos de investigación en seguridad social, especialmente en temas de pensiones. También nos acompaña el doctor Iván Daniel Jaramillo Jacir, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, ex becario de especialización para expertos latinoamericanos en problemas del trabajo y relaciones laborales de la OIT. Magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Bolonia de Italia y doctor cum laude en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Ha sido autor de varios libros en temas de derecho del trabajo, seguridad social, derecho colectivo, entre otros. Actualmente se desempeña como profesor en carrera en la Universidad del Rosario, investigador del Observatorio Laboral de la misma universidad y consultor externo en organizaciones internacionales del trabajo, con juez de la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. A su vez, nos acompaña como tercer ponente el doctor César Augusto Giraldo, economista de la Universidad de los Andes, especialista en finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional en Washington, magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Economía de la Universidad de París. Se ha desempeñado en cargos directivos de entidades públicas y privadas, entre los cuales tenemos la SAP como director del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional, vicepresidente técnico y económico de Asobancaria, profesor e investigador y director del proyecto de finanzas para países desarrollados de la Universidad Javeriana, entre otros. Asesor internacional con el programa de empleo para América Latina y el Caribe, del PRELAC, sucursal de la OIT. Ha hecho asesorías en las Naciones Unidas para Honduras y Bolivia y también se desempeñó como asesor del Banco Mundial. Actualmente es profesor de cátedra universitaria en Economía de la Universidad Javeriana y profesor asociado a la Universidad Nacional de Colombia. Autor de una gran cantidad de publicaciones, libros y artículos académicos en temas de economía, finanzas, derecho laboral y seguridad social. Inicialmente, como les dije hace un momento, esperamos que los asistentes a este Facebook Live nos presenten sus inquietudes referente al tema que vamos a trabajar el día de hoy, el decreto 558. Entonces vamos a iniciar, el inicio de la conversación inicia con una introducción pequeña en este conversatorio, teniendo en cuenta el decreto 558 del 2020, en donde les pregunto a nuestros ponentes, que ya presenté anteriormente, ¿cuál creen que es el sentir del gobierno al emitir este decreto? Que es a corto plazo de alguna forma, teniendo en cuenta las facultades extraordinarias que tiene el Ejecutivo para emitir leyes, con ocasión del estado de emergencia económica y social de la pandemia actual. Entonces, doy la palabra al doctor Carlos para que inicie con su exposición. Antes de iniciar, voy a dar las reglas de cómo vamos a manejar la metodología de este Facebook Live. Inicialmente les va a conceder aproximadamente 5 minutos a cada uno de los ponentes para que ellos nos den a conocer o cómo lo entienden desde el punto de vista jurídico, económico, la emisión de este decreto, y posteriormente vamos a hacer unas preguntas específicas que surgieron previamente y unas que van a salir con el debate. Al final del cierre, hacemos una conclusión y cerramos el debate. Entonces, la primera pregunta para el doctor Carlos. Esta pregunta es para los tres específicamente, desde su punto de vista, de su experiencia. Vuelvo y pregunto, ¿cuál creen que es el sentir del gobierno al emitir este decreto a corto plazo, teniendo en cuenta las facultades extraordinarias que tiene el Ejecutivo para emitir leyes con ocasión del estado de emergencia económica y social por la pandemia actual? Entonces, cedemos la palabra
al doctor Carlos Germán Murcia. Una intervención de 5 minutos, por favor. Bienvenidos. El gran cambio que se dio con la ley 100 fue poner intermediación del sector financiero digamos, en los dos pilares de la seguridad social, en pensiones y en salud. Ya sabemos que en salud las EPS son intermediadoras financieras y las IPS finalmente son las que prestan. En el caso de las pensiones, se crearon las AFP, las administradores de fondos de pensiones, que son intermediarios financieros también. Hay tres momentos desde 1993 hasta hoy, hay tres momentos clave en la dinámica del sistema de pensiones colombiano. El primero fue la ley 100, que creó estas dos intermediarios financieros para las prestaciones de la salud y de las pensiones. Pero hay un momento importante que fue el año 2005. Desde el año 2003 el gobierno quiso hacer una reforma pensional que no pudo lograrla hacer por una consulta popular y finalmente lo logró hacer a través del Congreso, lo que se conoció como el Acto Legislativo 01 de 2005. Y el tercer punto es este. Entonces, este es como el tercer momento de la Ley 100, donde se profundiza la privatización del sistema pensional. Ese es como el objetivo, esa es digamos, la dinámica en la que se ve, en la que aparece este decreto. Claro, ya entre 1993 y 2005, lo que nosotros vimos fue una competencia desleal con Colpensiones. A las AFP se le dieron unas garantías muy amplias para hacer propaganda y para convertir a clientes, los que eran los afiliados a lo que en ese momento era el Seguro Social, que decidió el Seguro Social para siempre, recordarán ustedes. Y en el año 2005, cuando se emite el acto legislativo 01 de 2005, se había hecho una campaña sucia por televisión para generar pánico. Ustedes recordarán que se creó todo un clima de pánico porque se han acabado las reservas pensionales del Seguro Social. Se acabaron las plata para las pensiones y y la gente salió corriendo para las AFP. Y en ese momento ya, en el año 2005, ya se equiparan. Yo quería mostrar unas gráficas, pero no es posible. En las gráficas uno ve la tendencia de las afiliaciones, tanto del Seguro Social como las AFP, y uno ve cómo en el 2005 ya se equiparan la cantidad de las afiliaciones. Después de 2005 hasta ahora, pues las afiliaciones ya sabemos que hay 15, 16 millones en las AFP de afiliados y hay 6.500.000 en Colpensiones. Otro momento fue la afiliación, la eliminación el cierre del Seguro Social y su conversión en pensiones del Seguro Social y convertirla en Colpensiones. Entonces, ya la tarea principal de Duque era terminar el proceso de privatización de las pensiones. Esa era su tarea principal. ¿Por qué? Porque ya entre 1993 y 2005, a través del sistema de pensiones, el sector financiero se quedó con 300 billones de pesos. 300 billones de pesos es lo que equivale al presupuesto nacional de un año. El país nunca había tenido un ahorro de eso. Es que esto es una gran reforma macroeconómica la que hubo con la privatización de las pensiones. Y ya el sector financiero, con este ahorro de 300 billones de pesos, pues lo puso a prestárselo al Estado. Entonces se lo presta al Estado y el Estado paga tasa de interés, es lo que se llama los títulos de tesorería. Y otra parte, esa es una parte, y la otra parte la invierte en títulos, en papeles financieros, en la bolsa de valores, digámoslo así. Es por eso que a la gente les llegó, en el primer trimestre ahorita les llegó un saldo negativo, a la gente que está afiliada a las AFP, porque dijeron que habían perdido saldo, gente que perdieron desde 1 millón de pesos hasta 9 millones de pesos. Es terrible lo que le está pasando a la gente. A la gente dice que se calme, que no hay problema, y eso pasó también en el primer trimestre de 2018, cuando llegaron los saldos negativos, dijeron que tranquilos, que eso se iba a reponer con efecto mercado, pero ahora ya no le pueden decir eso a la gente, ya se sabe claramente que entraron en quiebra, que perdieron la plata de las pensiones. Entonces, lo que se hizo con el ahorro pensional fue endeudar al Estado
Ahora, Sarmiento Angulo es completamente dueño del Estado porque estamos empeñados con él, el Estado está empeñado con él, por eso es el patrón. Y dos, lo que estaba en las bolsas de valores perdieron valor. Eso me hace recordar cuando se perdió cuando se compró el seguro, el Banco Central Hipotecario con dinero de las pensiones públicas y las acciones bajaron de precio mágicamente a los 15 días, que desvalorizaron a un 30% y se perdió la plata de unos ahorros pensionales. Eso ya lo vivimos cuando con el dinero del seguro social se compró el BCH y ahora pues se están perdiendo los ahorros pensionales por cuenta de, de las caídas de las bolsas y de las inversiones en Wall Street. Entonces, este decreto es el papayazo que necesitaba el gobierno para profundizar la privatización de las pensiones y eliminar a Colpensiones. Porque aquí lo que se va a eliminar a Colpensiones. Se va a eliminar la afiliación a Colpensiones y se queda el Estado con los pensionados, como ocurrió ahorita, mientras que el sector financiero se queda con los 300 billones de pesos. Esa es la dinámica. Esa es la dinámica y no es el decreto. Claro, el decreto lo aprovecharon para esto, se aprovechó lo de la pandemia para aprovechó lo de la pandemia para emitir el decreto, y eso es parte de la reforma pensional. Creo que ya acabé. Listo, doctor Carlos. Muchas gracias, doctor Carlos, por su apreciación. Continuamos con el doctor Jaramillo Jacir, escuchar su punto de vista con ocasión del decreto. Bueno, agradezco mucho la invitación a este afortunado conversatorio, muy oportuno y muy importante en esta coyuntura, la intervención del doctor Carlos. Pues, ¿qué más puedo yo agregar y qué más puedo yo decir novedoso? Mi interpretación es la siguiente, lo voy a tratar de hacer en una forma muy corta, muy puntual. Nosotros veníamos, siempre las crisis generan este tipo de situaciones de redescubrir algunas figuras generales de confianza o desconfianza con el Estado. Entonces nosotros teníamos el Estado weimariano, los primeros 30 años del siglo pasado, etcétera, con un estado de bienestar que se iba construyendo. Llegaron los años 70 y empezó un desmonte progresivo del Estado, la confianza en la administración del Estado en temas como las pensiones, que son los pilares del estado de bienestar, y empezó un movimiento muy fuerte de liberalización de todo el papel de intervención del Estado. Viene la crisis y hay lo que yo he denominado un New Deal nuevamente, es decir, cuando pasó la crisis del 30, pues intervino Roosevelt, la economía americana, y dijo, hay que hacer una reingeniería de todo el modelo y hay que intervenir fuertemente para proteger determinados estándares del estado de bienestar. Bueno, eso es lo que está pasando. Para mi gusto, se está redescubriendo el estado de bienestar. Para mi gusto, este decreto lo que quiere expresar, yo coincido, es una reforma pensional, a pesar de ser un decreto de emergencia, es el principio de una reforma pensional que está reconociendo la ausencia de adscripción del modelo de ahorro individual a las categorías clásicas de seguridad social que, como presentaron, yo explico en mis clases. Yo explico que la seguridad social es un servicio público, yo explico que aspira a la cobertura universal y explico que hay unos modelos de sostenibilidad. Es decir, esta no es una aseguradora privada. Yo aquí no estoy asegurando mi carro tocando madera llega a estrellarse, pues la aseguradora responde y la aseguradora funciona con unas lógicas comerciales. Yo no doy seguro comercial, yo doy seguridad social en la universidad, que tiene unas lógicas distintas de aseguramiento. Entonces, creo que este decreto lo que expresa es el reconocimiento del fracaso y la ausencia de criterios de adscripción a los modelos de seguridad social de este régimen de ahorro individual. Creo que es anticipar con ocasión de la pandemia y la crisis económica lo que iba a suceder. Calculaba yo en 20, 30 años en este país y era que íbamos a estar en 20 o 30 años como estaba Chile el año pasado, con la gente en la calle protestando, viendo sus pensiones, los reconocimientos de miseria, etcétera, que impulsaron a la gente a salir a protestar porque no había otra alternativa. Yo creo que este decreto expresa y muestra que definitivamente la decisión de emergencia, que no es de emergencia, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pues representa el reconocimiento de la ausencia de seguridad social de este modelo. Es decir, este modelo no es seguridad social. Lo he dicho muchas veces, cuando invitamos a profesores extranjeros a la universidad y empezamos a hablar de este modelo, nos dicen, no, háblame de seguridad social, no me hables de seguros privados, porque así lo ven en Europa, así lo ven en el mundo. Luego, este es un modelo atípico que no puede ser adscrito a los modelos de seguridad social clásicos que se idearon desde el libro del Seguro Social y sus Servicios Conexos, escrito por William Beveridge después de la Segunda Guerra Mundial en el 42. Es para cumplir un poco lo que había expresado el doctor Carlos. Muchas gracias.
Continuamos con el doctor César Giraldo en cuanto a su posición referente al decreto. Doctor César, le damos la palabra. Muchas gracias, ¿me están escuchando? Sí, señor. Bueno, en torno al decreto, yo quería, pues, estando de acuerdo con lo que plantea Carlos, que lo saludo, no lo había saludado antes, a Iván ya nos habíamos saludado. El decreto lo que hace es que traslada a Colpensiones las personas que hacían un retiro programado y que estaban en renta vitalicia o cercanos a la renta vitalicia. Eso quiere decir que las personas de retiro programado, que son la mayoría de las personas que se pensionan por, digamos, hay en los fondos privados, pues están los que se pensionan por salario mínimo, pues eso es una renta vitalicia en la práctica, pero digamos, sacando a los de salario mínimo, los que se pensionan por fuera del salario mínimo, el 90 y tanto por ciento, creo que el 97 o algo así por el estilo, se pensionan con renta vitalicia, que significa que van retirando su ahorro, pero cuando el ahorro llega a un mínimo, entonces tiene que pasar una renta vitalicia que la tiene que pagar una compañía de seguros y el fondo tiene que responder si la compañía de seguros, digamos, no cubre las obligaciones, si por ejemplo. Pero entonces, cuando pasan a la renta vitalicia bajo esa modalidad, el riesgo lo está asumiendo tanto la compañía de seguros como el fondo de pensiones, porque ellos tienen que garantizar hasta la muerte de esa persona y hasta la muerte de sus beneficiarios la pensión con sus propios recursos. En el caso de los que están pues digamos, afiliados a un fondo privado de pensiones, el riesgo lo asume el afiliado porque el afiliado simplemente es el que, digamos, si el portafolio se valoriza o se desvaloriza, o si el rendimiento es positivo o negativo, lo asume el afiliado, e incluso si el afiliado está pensionado y está en retiro programado, pues el riesgo lo asume él porque el saldo, pues de su ahorro, pues depende de lo que el mercado señale. Pero cuando ya pasa la renta vitalicia, el riesgo lo está asumiendo la compañía de seguros y el fondo privado de pensiones. Resulta que cuando el riesgo lo asumen ellos, o sea, la compañía de seguros, que muy normalmente es propiedad del mismo grupo dueño del fondo de pensiones o el fondo de pensiones, entonces ese riesgo sí se lo trasladan al Estado. O sea que cuando el riesgo lo asume el afiliado o el que está recibiendo el retiro programado, lo asume él, entonces que lo asuma. Pero cuando el riesgo lo asumen ellos, que lo asuma el Estado, sobre todo en una coyuntura en que el portafolio se desvalorizó porque pues está sobre la base de unos activos financieros que como resultado de la crisis económica que se generó con el coronavirus, se ha venido desvalorizando. Ayer, por ejemplo, salió la noticia de que perdieron 18 billones de pesos. Entonces, ahí sí el Estado tiene que asumir el riesgo. Entonces, un sistema de pensión que se llama, que yo estoy de acuerdo con Iván, que eso no es pensión, sino ahorro privado, que no asuma el riesgo, pues simplemente eso no es un sistema de pensión, eso simplemente ellos quieren es ganar por un lado y ganar por el otro. Yo dejaría hasta ahí, pues, el primer comentario. Gracias, doctor César. Bueno, ya empezaron en nuestro Facebook Live, estamos recibiendo varias inquietudes, algunas preguntas van dirigidas específicamente a los ponentes, pero tenemos unas puntuales. En este caso, la idea es que conforme a su experiencia, nos colaboren y nos expliquen un poco más referente al decreto y el impacto. Una de las preguntas es, ¿a quién puede beneficiar o perjudicar el traslado atípico de aproximadamente 20.000 pensionados por retiro programado del RAIS con destino a Colpensiones? Le cedo la palabra al doctor Jaramillo Jacir. Yo les voy dando el orden. Gracias, muchas gracias. Sí, efectivamente es una pregunta que alguna vez, porque este es un tema muy técnico, entonces para la sociedad es complejo entenderlo y no es tan fácil de visibilizar. O sea, alguna vez me preguntaban en una entrevista radial, bueno, pero esto, ¿qué le dice usted a la persona que nos está escuchando de a pie, en el radio, tal? ¿Esto le conviene o no le conviene a nadie? ¿O esto para la persona que está siendo trasladada, qué significa? Bueno, significa que para esa persona que había escogido un retiro programado, que son los que van a ser trasladados de salario mínimo, pues primero hay una situación de expropiación, porque cuando él escogió esa modalidad,
en esa modalidad hay una promesa de la Ley 100, y es que, a pesar de yo considerar que no es un modelo de seguridad social, como coincido con el doctor César, pues tiene unas categorías que condicionan las decisiones de los afiliados. Y una de esas elementos, esas características, está relacionada con que si una vez muere el afiliado y no hay beneficiarios, el saldo de lo que queda en la cuenta individual acrece la masa sucesoral. Esto es un poquito técnico para quienes no son abogados y nos escuchan. Es decir, que si yo muero y no hay beneficiarios de mi pensión, no está mi esposa, mis hijos, yo nunca me casé, nunca tuve hijos y mis papás pues ya no están conmigo, no tengo hermanos inválidos, bueno, esa plata iba a ir a mi masa sucesoral para mis herederos no beneficiarios. Entonces, de entrada, ese traslado de no solicitado por mí al régimen de prima media, pues va a frustrar esa posible expectativa. Y lo segundo muy importante que tal vez omití decirlo en la primera intervención, pero que aquí creo que cabe muy bien en esta respuesta, es que definitivamente se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, que es lo que dicen muchos colegas, y es que pues al final es reconocer que ese es un sistema insostenible, condicionado a las volatilidades del mercado, que no caracteriza la seguridad social y que genera y condiciona el traslado masivo para asegurar verdaderamente el riesgo, en este caso vejez, que sinceramente, pues si es insostenible para 20.000 afiliados de salario mínimo, pues cualquiera que esté afiliado al Fondo Privado de Pensiones en cualquier momento, nuevamente como dice el mismo decreto, de exacerbación del riesgo, pues está abocado a que haya un deterioro de su ahorro y una afectación, una lesión de la sostenibilidad de la cobertura del riesgo de vejez. Para los no abogados y que nos entienda muy fácil y no ser tan antipático, como dice Ortega y Gasset, la gentileza de cualquier académico, cualquier técnico es la claridad en el lenguaje, pues es que si hay riesgos en el mercado que son indeterminados, así uno no sea economista, yo no lo soy, pero pues uno entiende que este tipo de volatilidades o imprevistos pues generan afectación de todo el manejo en el mercado de esos recursos pensionales, pues van a ser justamente contra la propia sostenibilidad y garantía del sistema pensional, que por definición no es un sistema, no es un CDT, no es un título fiduciario, no es absolutamente una figura bancaria, es una figura previsional de la seguridad social, que aquí simplemente para mi gusto se está desquiciando. Y yo dejaría por ahí en esa pregunta. Ok. Traslado la misma pregunta al doctor César Giraldo en este momento y la repito. ¿A quién puede beneficiar o perjudicar el traslado atípico de aproximadamente 20.000 pensionados por retiro programado en el RAIS con destino a Colpensiones? Doctor César, tiene la palabra. Gracias. Pues en línea con lo que está planteando Iván, pues lo que está pasando y como lo que yo acabo de responder en la pregunta anterior, digamos, las personas que están en renta vitalicia en el sentido de que su retiro programado, su ahorro llegó a un mínimo, esa renta vitalicia es una renta vitalicia de un salario mínimo, pero entonces resulta que es que el salario mínimo no aumenta exactamente con la inflación, sino que también aumenta lo que se negocia en la Comisión Nacional de Concertación como aumento del salario mínimo. Entonces, de hecho, los grupos económicos habían promovido en el plan de desarrollo que esa diferencia entre la inflación y el aumento del salario mínimo, que es lo que técnicamente llama aspecto del izamiento, lo asumiera el gobierno. Eso no quedó en el plan de desarrollo porque pues eso en algún momento desapareció. Y entonces ellos tenían digamos, esa inquietud de cómo se descargan de esa obligación y entonces aprovecharon ahora que se dio la crisis y el decreto de emergencia económica para trasladar justamente esas rentas vitalicias para que las asuma Colpensiones o las asuma el gobierno. Entonces el gobierno tiene que asumir, pues claro, obviamente la inflación más el ajuste en salario mínimo, pero pues con la coyuntura que también en ese traslado implica con un portafolio desvalorizado porque la crisis ha hecho que el portafolio se desvalorizara. Entonces, ¿quién se está beneficiando? Los grupos económicos. Claramente, ellos asumen que van a responder por las pensiones en un esquema de régimen de ahorro individual, pero cuando les toca asumir la obligación, ahí sí dicen no, que el Estado responda, que es lo que Iván está diciendo de que se socializan la pérdida y se privatizan las ganancias. Esa sería mi respuesta. Concluimos en esta pregunta con el doctor Carlos Murcia. Y yo creo que esto nos deja una enseñanza y es,
Sí podemos pasar a todo el mundo para Colpensiones. Vámonos todos para Colpensiones primero. Pero que nos devuelvan los 300 billones de pesos. Claro, aquí va a haber unas cuentas raras si hiciéramos eso, ¿no? Porque si nosotros decimos, nos tomamos el poder y hacemos una reforma estructural, entonces dennos los 300 billones de pesos y me van a decir, sí, pero es que este Estado me debe tanto. Entonces, olvídense que esos 300 ya, hay una parte que ya se la prestaron el Estado y el Estado ya se la mecateó, pero como el Estado tiene que honrar sus deudas, va a haber un flujo que está ahí y que está destinado para esas pensiones. Es decir, hay deuda futura. Y dos, pues lo que queden las acciones esas que quedaron en molestia y que no sabemos ahorita cuánto fueron las pérdidas. Es que nosotros no sabemos cuál fue el porcentaje de desvalorización de las acciones en el sector financiero, en los mercados bursátiles. Esto no lo sabemos. No sabemos de esas cuentas. Sabemos que la gente perdió dinero en su saldo y que le dicen que tranquilos que eso se va a recuperar. Pues ya la segunda vez y ya se perdió hace 2 años y esta vez creo que va para largo. Entonces, que nos devuelvan esos activos financieros, desvalorizados o no, y que el Estado ya asuma la deuda y cerramos las AFP. Lo que nos estamos demostrando es que las AFP no son necesarias. Se necesita un sistema público de pensiones que vuelva a ser tripartito, empresarios, estados y trabajadores, para tener unas cuotas de ahorro altas que permitan el equilibrio financiero del sistema y que el Estado ponga el dinero, pues que ya se gastó, porque ya se lo gastó. Después nos vienen a decir que hay déficit, es que las pensiones, con pensiones es deficitario, pero ¿cuál es deficitario? La plata se la han llevado las AFP. Y además el Estado ha pedido dinero prestado y ahora le toca pagar, entonces dicen, no, es que el mayor hueco fiscal lo está generando las pensiones de Colpensiones. No, señor, el dinero está allá, que nos lo devuelvan. Yo creo que es una gran enseñanza que nos está dejando esto, que sí podemos sacar las AFP, ya. Listo, doctor. Bueno, continuamos con las preguntas que están presentando. Vamos a integrar una pregunta, o sea, eran 2 preguntas, vamos a integrarla en una. Empieza respondiendo el doctor César Giraldo, inicialmente. Dice, el decreto legislativo 558 del 2020 se constituye en un posible inicio de reforma pensional. Y la uno con otra pregunta, ¿dicha reforma es constitucional, dados sus efectos irreversibles? Doctor César. Ahora sí me escuchan, ¿no es cierto? Yo no sé. Yo digo que en realidad la reforma pensional comenzó fue con el Plan Nacional de Desarrollo, cuando se creó el piso de protección social. No, me las pasas acá, yo las leo. Hay un micrófono abierto y entonces se está cruzando. O sea, el decreto 558 está trasladando 20.000 personas de retiro programado que están en renta vitalicia y digamos que exoneró de aportes durante un tiempo, solo se paga el 3% a un grupo de personas. Pero si estamos hablando de la reforma del sistema de seguridad social en Colombia, no, digamos, a mi manera son medidas que pueden dar indicios un poco en que quieren hacer las reformas, pero la reforma se comenzó fue con el Plan Nacional de Desarrollo, cuando se creó el piso de protección social. Recuerden ustedes que el artículo, ya no me acuerdo cuál quedó al final, creo que el 197, donde se puede pagar y remuneraciones por debajo de un salario mínimo. Cuando se paga, o sea que ya de hecho de un plumazo se desapareció el salario mínimo en Colombia, porque el plan es ley de la República, y cuando se da esa circunstancia, entonces a la persona su remuneración se le paga más un 15% adicional, de los cuales 14 puntos va para los beneficios económicos periódicos, que es una cuenta de ahorro individual, pero que no tiene la garantía de salario mínimo, que puede generar una renta de 20.000 pesos, 30.000 pesos mensuales a pesos de hoy, beneficios económicos periódicos, y entonces ya de alguna manera pasamos a un pilar básico, que es una cuenta de ahorro individual manejada por Colpensiones, en este caso, que se llama beneficio económico periódico, que sería un sustituto de la pensión, porque el beneficio económico periódico incluso tiene rango de carácter constitucional. Entonces se pasaron, digamos, se saltaron la garantía de la pensión de salario mínimo, y también hay otro artículo que señala que si las personas están en un sistema tanto de ahorro individual como sistema
Colpensiones y cumple y no cumple las semanas, pasa a los BEPS. A mí me parece que ahí estuvo la primera reforma pensional. Yo, claro, pues sospecho que el gobierno cuando hizo esta reforma tenía como, digamos, la arquitectura completa, sino que pues obviamente no la había soltado porque la van soltando de a pocos en la medida en que la coyuntura política lo vaya permitiendo, pero supuestamente la reforma, después de que ya está aprobada en el plan de desarrollo, iba después de la elección de gobernantes locales el año pasado, pero resultó que se cayó la reforma tributaria, entonces tuvieron que meter con mensaje de urgencia la reforma tributaria y dejaron pendiente esta reforma para el año 2021, pero resulta que el 2021 arrancamos con coronavirus y entonces esto se ha ido quedando ahí embolatado, entonces ya yo no sé cómo va el proceso político de la reforma, en el sentido pues de qué cálculos estén haciendo. Yo creo que obviamente han perdido tiempo, o sea, cada vez van a encontrar más dificultades para hacer una reforma de carácter, de ese tipo de carácter, pero creo que ahí es donde, digamos, está la cuestión de la pregunta que tú estás haciendo. Ahí dejaría. Gracias. Doy la palabra al doctor Carlos Murcia. Repito la pregunta. Son dos en una en realidad. Estamos integrando. Ya estamos recibiendo preguntas para los que se están integrando a este Facebook Live. Me permito informar que estamos hablando sobre el decreto 558 del 2020, el cual tiene gran incidencia a todos los colombianos. Le reitero la pregunta, doctor Carlos, y continuamos con el doctor Jaramillo. El decreto 558 del 2020 constituye un posible inicio de reforma pensional, y si esta reforma pensional es constitucional, da unos efectos irreversibles, aunque esa parte final creo que el doctor Javier nos puede dar mayor información. Doctor Carlos, lo dejo para que dé su respuesta. Desde el año 2015 empezó un bombardeo de documentos técnicos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Inclusive hicieron un documento conjunto. Después ya la OCDE, en que era necesaria la reforma pensional, es necesaria la reforma pensional. Después el gobierno saliente Santos hizo un estudio que se llamó la Comisión del Gasto para estudiar cómo estaban los ingresos y el gasto público, y la gran conclusión era que las Colpensiones, además con una gran mentira, que Colpensiones generaba un déficit de 4 puntos del PIB, y en realidad son todas las pensiones, incluyendo militares y profesores. Entonces, siempre que se habla del déficit fiscal que generan las pensiones, dicen es Colpensiones, pero no, recordemos que es que hay militares y hay profesores. Los militares tienen unas pensiones muy buenas. Es que Colpensiones sería responsable como el 30% del déficit, el 70% son los militares y los profesores. Entonces, desde 2015 están que la reforma, y ese fue el compromiso de lo que su tarea principal es la reforma pensional. Y cualquier oportunidad que ellos vieran, primero el plan de desarrollo con el profesor bien lo puso, porque es que eliminar el límite bajo, el límite del salario mínimo, ya es hacer toda una reforma laboral y pensional, porque las reformas laborales generalmente están acompañadas de una reforma, las reformas pensionales están acompañadas de unas reformas laborales. Y ahora con esto, como digo, el gobierno vio el papayazo, lo mismo que en Francia. Miren, en Francia, si se cae el sistema pensional francés, se caen todos los sistemas pensionales públicos en Europa. Hay que ponerle mucho cuidado a Francia. Y en Francia aprovecharon también el coronavirus para empezar a hacer las reformas. Aquí se aprovechó para continuar con la reforma. Pero digamos, ¿qué es lo que están haciendo? Es lo que se llama, digamos, muy coloquialmente, medir el aceite. Nos están midiendo el aceite para ver cómo se asumen las deudas del Estado, cómo se pasan las deudas privadas, se pasan a que el Estado las pague. Si ellos ahorita logran hacer esto, si no hay demandas, entonces ya la reforma la pueden hacer con un acto legislativo como fue en el 2005. Es que recordemos que el acto legislativo del 2005 hizo toda una reforma pensional tramitada en el Congreso, la firmaron y chao. Aquí no pueden hacer lo mismo, es que aquí nos van a hacer lo mismo. Aquí lo que van a decir es, se cierran las afiliaciones a Colpensiones, no más ingresos para Colpensiones, no más afiliados solamente a AFP, y les vamos tirando las deudas al Estado.
Y mientras tanto las AFP reciben el dinero para prestárselo al Estado que le haga títulos de tesorería. Para mí, pues claro, lo que están es midiendo el aceite. Eso no es una reforma pensional, nos están midiendo el aceite también con este decreto para hacer una reforma pensional. Gracias. Concluimos con el doctor Jaramillo Jazir y puntualmente hay un tema muy jurídico. Se la repito, doctor. Dice el decreto 558 de constituir una posible inicio de reforma pensional, y aquí la parte jurídica que usted nos puede apoyar. ¿Dicha reforma es constitucional dado sus efectos irreversibles? Sí, bueno, yo comulgo con lo que han expuesto los demás ponentes en el foro. Yo estoy totalmente de acuerdo en que definitivamente este decreto, digamos, no se puede analizar aisladamente, sino en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, que efectivamente en el artículo 193 había incorporado ya la figura del piso de protección social, que además de ser abiertamente esa norma, antes de referir la pregunta específica, inconstitucional para mi gusto y para ser coherente y ser honesto intelectualmente, estar en curso y en trámite una demanda, una acción pública de constitucionalidad contra ese artículo que articulamos justamente con los colegas que están interviniendo en este foro y con la CUT y la CTC, no solo por resultar contradictoria con la misma estructura que el mismo Estado había articulado, permitiendo que las personas que reciben remuneración por debajo del salario mínimo cotizara, por ejemplo, por semanas. Esas personas se les está negando el acceso a seguridad social y están yendo a BEPS porque por decisión del plan de desarrollo, esas personas tienen que ir directamente a sistemas infrapensionales, como lo define la misma Constitución, de BEPS o Colombia Mayor, cuando ellos tienen unos ingresos que podrían permitir construir su propia protección para la vejez, en este caso invalidez o muerte, que el mismo Estado está negando con ese plan de desarrollo y está ligado a este nuevo decreto de emergencia, que justamente en ese contexto lo que hace es articular una estructura de reconocimiento, insisto, de la imposibilidad de régimen de ahorro individual de asegurar para unos afiliados específicos en la modalidad de retiro programado, la cobertura de vejez, y adicionalmente, pues trasladarlos, expropiándolos como yo lo había avisado. Yo creo que es una reforma que no es irreversible. La Constitución establece que este tipo de decretos de emergencia tienen unos controles automáticos en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional examina, de hecho está por entrar, correspondió al doctor Luis Guillermo Pérez en reparto. Aquí también tengo que hacer un poco de propaganda propia, pero hay que decirlo, hay unos términos para intervenciones ciudadanas. Nosotros hemos intervenido como universidad, hemos intervenido acompañando la intervención de la CUT y de la CTC, solicitando obviamente la declaratoria de inexequibilidad por dos razones específicas. Primero, que no es una reforma, perdón, que es un decreto que viola el artículo 215 de la Constitución, que articula la reglamentación de este tipo de decretos de emergencia, por primero, no ser temporal, que es uno de los requisitos de este tipo de normas. Y segundo, pues ser regresiva para los derechos de los afiliados, que son las provisiones expresas del artículo 215, en tanto es expropiatoria, en tanto frustra la promesa de seguridad social del artículo 48 de la Constitución, y hay otras, viola el artículo 29 de la Constitución. Es decir, hicimos toda una construcción jurídica para apoyar la tesis de la declaratoria de inconstitucionalidad, primera vía de revisión. Segundo, tengo que también ser honesto y expresar que en el Congreso de la República también hay un control previsto por la misma Constitución, en el mismo artículo 215. Entonces, con lo que se denomina la bancada alternativa, ya hay un proyecto de ley que nosotros apoyamos, al menos la exposición de motivos, para derogar este decreto del que estamos hablando. Luego, si pasara, perdería sentido nuestro encuentro, pero mientras esté en estudio, tiene mucho sentido nuestro encuentro. Termino ahí. Gracias, doctor Jaramillo. Bueno, seguimos con estas preguntas. Vemos que se han conectado más de 100 personas. Nos alegra mucho. Nuestro primero Facebook Live y nuestro primer ciclo de conversatorios. Continuamos. Entonces, lo estoy rotando. En este caso, iniciamos nuevamente con el doctor Jaramillo y la pregunta es la siguiente. ¿Qué consecuencias se genera para los ciudadanos, para el común, para todos los colombianos que cotizamos al sistema, independientemente en qué fondo o en qué régimen, desde el punto de vista jurídico y económico? Entonces empezamos con el doctor Jaramillo Jazir. Sí, yo esa pregunta la agradezco porque, como estamos hablando, este es un Facebook Live para ciudadanos, para personas que quieren enterarse de estos temas pensionales y esta reforma con este decreto de emergencia.
¿Qué consecuencias? Yo coincido con mis colegas, hay que verlo de forma holística, no nos podemos quedar en este decreto y la decisión legislativa del traslado y de la reducción de la cotización, etcétera. Pero para quien nos escucha en este momento, pues hay unos problemas serios en la redacción del decreto, porque si ustedes analizan lo que dice el decreto, es simplemente un tema de leerlo. Claro, habilita la reducción del aporte a seguridad social en pensiones al 3% para, primero, dar a los fondos privados un porcentaje de administración sobre unos recursos que no están administrando. Hay una primera contradicción evidente, ¿no? Porque ese porcentaje de administración es históricamente por lo que ellos pues trabajan con esos dineros que se van aportando, y aquí si no hay cotización pues no va a haber esos recursos para trabajarlo, luego habría una carencia de objeto y de causalidad para cobrar ese costo de administración que se está pagando. Segundo, es optativo para el empleador o el trabajador independiente si se lee de forma completa y correcta. Esto no es automático, quiero ser muy claro, la reducción de aportes es optativo según el tenor expreso de la ley. Tercero, esas semanas, que son 8 en realidad, son 2 meses o 3, son 8 o 12 dependiendo, que se coticen al 3% solamente si uno lee el decreto de forma explícita, aunque parece haber unos problemas allí de redacción, van a ser imputados a las historias laborales para aquellos que se pensionen o con el salario mínimo en prima media o con la garantía de pensión mínima en ahorro individual. Luego, si yo devengo 5 millones, 2 millones y medio, 3 millones, cualquier cifra superior al salario mínimo, al final, cuando me hagan falta, esas semanas no van a ser contabilizadas según la redacción del mismo decreto. Y esto ustedes me podrían decir a mí, bueno, profesor, pero estamos hablando, se requieren 1.300 semanas y el otro lado 1.150. Al final, pues eso no es tan gravitante. Puede serlo en muchos casos, y segundo, no solo para ellos, sino que es que el sistema, a mucha gente se lo olvidan, para invalidez, vejez y muerte. Entonces aquí van a haber una serie de problemas jurídicos, ustedes son de Colpensiones, seguramente los van a tener que resolver inicialmente y luego en la jurisdicción, para el reconocimiento de la cobertura en materia de los riesgos de invalidez y muerte que están sujetos a periodos de carencia, es decir, cotizaciones en los periodos cercanos a los siniestros en los que se mide la habilitación o no de las coberturas de invalidez y muerte. Entonces, para los que están ciudadanos de a pie que nos escuchan, si están reduciendo el aporte por decisión patronal, que es como corresponde según el decreto, esas semanas no les van a contar si devengan más del salario mínimo y se aspiran a pensionar con más de los requisitos mínimos que exige el sistema, 1.300 para el sistema público, 1.150 para el sistema privado. E insisto, para el ciudadano de a pie que está allí, ya está pensionado y lo trasladan a Colpensiones, pues muy bueno porque ahí no va a estar expuesto a la exacerbación del riesgo, estoy de acuerdo, pero muy malo porque si él tomó la decisión y entendió bien el tema en función de la situación personal, de no tener posibles beneficiarios y herederos y querer imputar esos saldos a la masa sucesoral, pues es abiertamente expropiatorio. Entonces yo lo abordaría en específico con el decreto sobre esos dos aspectos, dejaría por ahí para cumplir con el tiempo. Listo, doctor. Continuamos con el doctor César Giraldo. Le recuerdo la pregunta nuevamente. ¿Qué consecuencias se genera para los ciudadanos, la gente de a pie, la que cotiza el sistema, la que es el trabajador de salario mínimo o más? ¿Qué consecuencias le genera a los ciudadanos este decreto desde el punto de vista económico específicamente y jurídico, si nos puede aportar? Doctor César, tiene la palabra. Bueno, ¿me están escuchando? Pues no, yo no tengo nada que agregar a lo que mencionó Iván. Yo simplemente señalaría que el problema es que pues el decreto es producto pues de la crisis que estamos viviendo con el coronavirus, y lo que está pasando es que una gran cantidad de la población está siendo desvinculada del contrato laboral. Está siendo desvinculada porque las empresas no están facturando porque el confinamiento implica que la actividad económica se paralice y por lo tanto no hay facturación, y por lo tanto si no hay facturación pues muchos empresarios no pueden sostener la nómina, y si no hay nómina no hay cotización, y si no hay cotización no hay pensión. Yo vería pues que eso es el problema más grave que hay ahí. De hecho, incluso supuestamente el gobierno sacó un decreto que iba a pagar el 40% del salario mínimo de la nómina de las pequeñas y medianas empresas, pero nosotros nos encontramos que pues solamente es para las empresas que tienen vinculación laboral que implica cotización a la seguridad social, o sea que el reconocimiento de la gente es la gente que está en el PILA. Nosotros
sabemos que 2/3 partes de la población económicamente activa no cotiza. Y entonces, no cotiza, pues estadísticamente, si uno compara la población económicamente activa con los registrados en el PILA por cotización, digamos, nos encontramos que 2/3 partes no cotiza, y va a haber menos gente que va a cotizar porque en la medida en que aumente los despidos y el desempleo, pues esa gente tampoco va a cotizar. Entonces, lo que va a desaparecer para la gente es la posibilidad de pensionarse, porque es que digamos, la pensión nace de la cotización y la cotización nace del salario. Y lo que también lo que va a pasar es que justamente como el plan de desarrollo lo planteó, las personas, si cumplen la edad y no tienen las cotizaciones, las semanas de cotización, entonces van a pasar a los beneficios económicos periódicos. Y entonces la gente ya no va a terminar en un sistema de pensiones, sino que va a terminar en los beneficios económicos periódicos, o sea que simplemente va a quedar excluida del sistema de pensiones. Yo dejaría ahí. Gracias, doctor César. Doctor Carlos, por favor, les repito la pregunta. Las consecuencias jurídicas y económicas que trae este decreto para todos los colombianos que están de a pie. Lo que pasa es que, repito la pregunta porque estamos viendo que está ingresando mucha gente a nuestro Facebook Live, entonces para contextualizarlos en el tema, por eso hago la pregunta y la repito cada vez que nuestros ponentes hacen su respectiva intervención. Entonces la repito, ¿qué consecuencias genera a los ciudadanos de a pie, el que cotiza, al trabajador independiente o al trabajador dependiente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico? Doctor Carlos, le doy la palabra. Doctor, el audio. Siempre se... Listo, gracias. Digo que uno no tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar. Estas son evaluaciones que se hacen ex post, después. ¿No? Pero ¿uno qué puede prever? ¿Cuáles son los costos de homologar las condiciones de los beneficios pensionales? Me explico. En el régimen de prima media hay unos beneficios mayores que en los de las AFP, porque los de las AFP es un ahorro al cual le quitan hasta el 30%, o sea, cuando la persona se va ya no alcanzó a pensionarse y le dan a volver los ahorros, le devuelven el 70%. Ya le van descontando de entrada lo de administración, pero ya además cuando ya te retira el dinero, le salen con el 70% de lo ahorrado. En el régimen de prima media en Colpensiones hay una cantidad de beneficios que no están atados a la cantidad del ahorro. Entre los beneficios que hablaba aquí nuestro querido doctor en Derecho, los beneficios de transmitir las pensiones a las herederas. Entonces, ¿cuánto puede costar la homologación de esos beneficios? Yo no lo sé. Yo no sé. Ahora bien, son 14 mesadas los que van, 13 mesadas, perdón, eran 14, se bajó a 13, entonces van a recibir 13 mesadas también. En todo caso, lo que uno prevé es que se va a aumentar la deuda pública. Y cuando se aumenta la deuda pública, pues son los ciudadanos, a través de reformas tributarias, que tenemos que pagar esas deudas públicas. Y como ustedes saben, tenemos una presión de la deuda pública muy alta. Entonces, en términos generales, pero los que se pasan para allá, yo por eso digo, es que mejor para todo el mundo se pasara para Colpensiones. Pasarse para Colpensiones está bien, y ojalá se pudieran pasar todos, y que nos devuelvan el dinero. Entonces, más que tener unos efectos negativos, para los beneficiarios está bien, y los pensionados están en mejor posición económica en Colpensiones que en las AFP, y ya no corren esos riesgos, ni van a estar asustados que la pensión se les acabe, porque la pensión se puede acabar. Si uno vive allá, uno cuando se va a pensionar, le dicen, usted va a vivir 25 años, y le dividen el ahorrito de sus 25 años, pero si vive 26, ya para el año 26 ya no le dan a dar pensión. Entonces, hasta cuando se le acabe la plata, todos esos riesgos deja de tenerlos cuando tiene un sistema público de pensiones, porque los sistemas públicos de pensiones precisamente lo que hacen es administrar esos riesgos. Entonces, para la gente, para los que los pasaron para allá está bien, eso lo felicito además que hayan hecho eso. Esas son cosas que a uno le alegran además, de esas pues. Pero se alegra entonces, ¿por qué critica? Digo, pues critico porque no están devolviendo el dinero, o sea, nos devuelven
nos entregan unas deudas que ellos asumieron, pero no nos están entregando el ahorro con el que iban a pagar esas deudas. Entonces, lo felicito a los pensionados que los pasaron a Colpensiones, pero que las AFP, es que las AFP hay que desaparecerlas, es que eso uno tiene que meterse uno en la cabeza. Así como el movimiento No Más AFP en Chile, el movimiento No Más AFP en Chile, su reivindicación es acabar con las AFP y volver a un sistema público de pensiones de reparto intergeneracional y solidario y todas estas cosas, de los que trabajamos, pagamos las pensiones de los viejos, cuando estamos viejos y pensionados los que trabajan para. Entonces yo creo que no, están beneficiados. Ya. Gracias, doctor Carlos. Seguimos en nuestro Facebook Live. El día de hoy con nuestros tres expertos. La siguiente pregunta. Entonces, el orden sería, empezamos con el doctor Carlos aquí, posteriormente el doctor Carlos, y la doctor Carlos. ¿Qué pregunta específica que se van a manejar entre los tres? Posteriormente, con las preguntas que han estado haciendo las personas que están en Facebook, vamos a estar aplicando cada una de estas que directamente al tipo de los ponentes. Pero aquí esta pregunta sería, ¿existe una falla a la estabilidad financiera como empleo? Una falla como tal, aquí le pongo que se requiere como descargar esa responsabilidad y proteger esa cantidad pública. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí se escucha? Ok. ¿Tienen problema con el micrófono? Repito la pregunta. ¿Existe una falla en la estabilidad financiera que muestran los fondos privados? O sea, es una afectación económica como tal, por eso los fondos de alguna forma van a descargar esa cantidad de pensionados al régimen de prima media. Empezamos con el doctor Jaramillo Jacir. Sí, es una pregunta muy buena, muy inteligente, que seguramente mis colegas economistas van a responder de forma mucho más propia y mucho más idónea que yo. Yo, desde el punto de vista jurídico, solamente diría que el decreto 832 del 96, que era justamente una de las presentaciones que tenía, pero preferí más bien leer explícitamente lo que dice, es que si el saldo final de la cuenta individual fuese inferior a la suma necesaria para adquirir una renta vitalicia y la AFP no tomó en su oportunidad las medidas necesarias para evitar esta situación, la suma que haga falta será a cargo de la AFP sin perjuicio de las acciones administrativas a que haya lugar. Es decir, legalmente estaba previsto que como este es un sistema teóricamente de seguridad social, pues bueno, la AFP tiene que comportarse como una administradora de seguridad social y no como un banco. Es decir, esto, insisto, esto no es un CDT, que yo tengo una plata, la invertí y bueno, yo me la juego al mercado y por supuesto, a mayor riesgo, de lo poco que yo entiendo, pues mayor rentabilidad. Esto es seguridad social. Acá estamos hablando de amparar los riesgos socialmente relevantes de los ciudadanos, de invalidez y muerte, que no es cualquier riesgo. Insisto, la ley prevé explícitamente eso. Acá de una firma se derogó ese decreto y se derogó toda la estructura, se pasó por pensiones. Luego sí hay una falla en sostenibilidad evidente. De lo que me ha tocado conocer de primera mano, no hay en este momento en el mercado rentas vitalicias suficientes para la protección de la pensión de vejez. Entonces, la gran mayoría de afiliados en ahorro individual está optando por el retiro programado, y en el retiro programado el riesgo es del afiliado, luego va bajando como decía César y Carlos tal vez, va bajando cada año hasta estabilizarse teóricamente en el mínimo. Luego, gran parte de esos afiliados que van a pasar por efecto de este decreto que estamos analizando acá, pues empezaron con una cifra mucho mayor. Entonces, están luchando contra el tiempo porque entre más viven y entre más tienen beneficiarios, etcétera, pues va bajando el monto de reconocimiento y bajando la calidad de vida, la posibilidad de acceso a ingresos vitales. No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. La vitalidad no se mide en función del mínimo, sino en función de la calidad y nivel de vida de los afiliados. Luego yo respondería que legalmente hay una obligación más allá de la sostenibilidad financiera. Lamentablemente, con este decreto, a pesar de probar que la teórica exacerbación, como es el decreto del riesgo, se imputa a los afiliados y su traslado y no a la AFP como ordenaba la ley, pues hay una prueba evidente, insisto, en que al final eso que me dicen los colegas cuando vienen a hablar con nosotros en Colombia, esto no es seguridad social, háblame de seguridad social, que se confunden un poquito y no nos entienden, pues ellos tienen razón. Es que este no es un sistema de seguridad social, este no es un sistema público,
universal, con sostenibilidad financiera, que son las tres grandes características en las que se edificó la seguridad social desde el año 42. Yo dejaría ahí. Listo, gracias, doctor Jaramillo. Doctor Carlos, continuamos con usted. Repito la pregunta, como les digo, por lo que hemos tenido mucha afluencia en nuestro Facebook Live, la repito, que si existe una falla de estabilidad financiera que muestran los fondos privados. Doctor Carlos, le dejo la palabra. El audio, doctor. Audio. Lo mencioné anteriormente, pero voy a reiterarlo, voy a repetirlo. Un sistema previsional, es decir, pasar de la noción a la noción de previsión, de prever los gastos que se van a tener con los mayores. La vejez no es un riesgo, la vejez es una certidumbre. Uno es viejo después de los 60 años, 65 que le dan su pensión. Antes está todavía en su vida laboral. Y ya después es que puede dejar de trabajar jubilado con una pensión. Entonces, para tener los ahorros de los jubilados, se necesita la participación tripartita: Estado, empresarios y trabajadores. Es que ese es el equilibrio financiero de un sistema previsional. ¿Qué ha pasado en Colombia? Lo que ha pasado en Colombia es que primero a nosotros los independientes, pues no tenemos que nos ayuda con nuestros aportes, y nuestro 16% no alcanza para una pensión, no alcanza. Más o menos, diga usted que un trabajador de un salario mínimo en 40 años de trabajo alcanza a ahorrar 80 millones, pero para una pensión de 20 años necesita 240 millones de pesos. Un trabajador alcanza, trabajando 40 años sin parar, 40 años, alcanza a ahorrar 80 millones de pesos. Y digamos, en lo que se gastaría una pensión, así siendo, digamos, optimistas de que se nos muere a los 20 años, son 240, 260 millones de pesos. ¿Cuánto hay no un déficit, hay algo, un dinero que falta? Pues es lo que el empresario y el Estado deben poner. Por eso es un sistema tripartito. Cuando nos vamos nosotros a un sistema donde nos ponen como individuos a un ahorro, pues ya sabemos que no vamos a alcanzar el dinero, pero como se cumplen las condiciones de pensión. ¿Cuáles son las condiciones de pensión? Cumplir la edad y las semanas, pero no está el ahorro. Pues el Estado entonces tiene que responder, que es lo que está pasando ahora. El Estado responde cuando la AFP no puede responder. En este caso no porque los pensionados no hayan cumplido las pensiones, sino porque las AFP no, pues no. Hay un tema interesante en esto, y es, pero ¿por qué no hay rentabilidad de las AFP? ¿Por qué no hay rentabilidad? Cuando se empezó en 1993 con esto, la rentabilidad era estaban por el 6%, 7% de la rentabilidad de los papeles financieros. Pero la rentabilidad cae, la tasa de ganancia cae, la tasa de ganancia empresarial cae, la tasa de rendimientos financieros cae, ya sea abruptamente, ya sea suavemente, como una curva suavizada, pero la tasa de rentabilidad tiende a ser negativa. Ellos no habían previsto eso, pues sí, pero no les importaba. Por eso dice, pues que el Estado responda. Que son perversos. Cuando hacen esto en el 90, y Fedesarrollo hace todas las proyecciones, dicen, no, tranquilo que la rentabilidad va a alcanzar. Pero así no hubiese coronavirus, ya la rentabilidad estaba diciendo. ¿Qué dice la ley? La ley dice, si la rentabilidad no es del 4%, si la rentabilidad no es del 4%, ese 4% es mágico. Entonces van a ver siempre que uno tiene que hacer proyecciones económicas, o que el gobierno va a hacer una reforma pensional y tiene que hacer proyecciones de datos, salen con un 4% más, que se llama la tasa de interés técnica. Entonces, si los rendimientos financieros de los ahorros son menores al 4%, las AFP deben responder con su patrimonio, lo dice la ley. Es que, entre otras cosas, este decreto está violando la ley en el sentido, nosotros escribimos eso ya hace 2 años en el periódico de la Universidad Nacional, las AFP deben responder, porque está en la norma, está la ley, dice que deben responder con su patrimonio cuando hay pérdidas, si la rentabilidad mínima no se garantiza, que es el 4%, que fue lo que pasó ahora. Ya el 2 de abril, ya salieron en el diario La República
diciendo, no, que es que el coronavirus, la crisis, las acciones, Wall Street, y después hicieron el decreto. Y están violando la ley de rentabilidad mínima. Ya no más. Doctor, continuamos, doctor Carlos. Doctor César Giraldo, continuamos con usted. Otra pregunta. Les aclaro, quedan 2 preguntas en bloque y posteriormente ya estamos recogiendo las preguntas que nos han hecho a través de Facebook Live, las cuales van dirigidas específicamente a cada uno de nuestros ponentes. Entonces, le repito la pregunta, doctor César, teniendo en cuenta que tenemos afluencia de entrada y salida de nuestro Facebook Live. ¿Existe una falla de estabilidad financiera que muestran los fondos privados, teniendo en cuenta el decreto 558 del año 2020? Doctor César, le doy la palabra. Gracias. Resulta que el riesgo financiero en un fondo privado de pensiones no lo asume el fondo, sino que lo asumen los afiliados. El fondo cobra un porcentaje de administración. De ese porcentaje son 3%, una parte se va para un seguro y otra parte se va para la administración. El portafolio se valoriza o se desvalorice, eso va a la cuenta del afiliado. El fondo siempre cobrará su rentabilidad. Entonces, en ese sentido, los fondos no tienen problemas de estabilidad financiera. El problema lo está asumiendo es el ciudadano, pero es que justamente ahí está el problema. Se supone que un sistema de pensiones en el mundo está creado para que las personas en su vejez o si se presenta, digamos, una invalidez permanente o una circunstancia que hace que la persona no pueda generar ingresos, entonces ese riesgo lo asuma el sistema, o sea, que la persona tenga garantizada los riesgos de la vida en la medida en que un sistema asume el riesgo. Aquí es al revés, aquí el que está asumiendo el riesgo es el ciudadano. Y la paradoja, que era lo que habíamos señalado al comienzo, es que solo asume el riesgo cuando asume la renta vitalicia, porque es que aquí hay una cosa que hay que aclarar en torno a esas rentas vitalicias que tal vez a mí se me olvidó mencionarlo atrás. Las personas que están en renta vitalicia o llegando a la renta vitalicia, pero que lo están haciendo porque su retiro programado se está agotando, son personas que estaban en un fondo privado de pensiones y aspiraron a tener una pensión mejor a la que podría dar una renta vitalicia, en el sentido de que si cotizaron sobre un promedio de 10 millones, por ejemplo, se pensionan con 30%, pero eso va consumiendo el ahorro hasta que llegue la renta vitalicia. Pero al final todos van a terminar en salario mínimo legal. Así cotizan sobre 15 millones, sobre 20 millones, sobre 10 millones, sobre 8 millones. Entonces, claro, cuando ya llegan al salario mínimo legal, ahí sí les tienen que garantizar el ingreso, pero entonces ahí el riesgo lo asume la aseguradora y lo asume el fondo de pensiones, pero en este caso entonces lo trasladaron al Estado con este decreto porque los trasladaron a que lo asuma con pensiones. Pero justamente cuando tienen que asumir el riesgo no asumen ningún riesgo, el riesgo está en cabeza del afiliado y eso pues es un contrasentido, porque ¿qué sentido tiene que usted se juegue la vejez al albur de los mercados de capitales? Eso es absurdo, eso es ridículo. Entonces, es un sistema que es completamente perverso. Yo dejaría ahí. Gracias, doctor César. Continuamos con la siguiente pregunta, que es bastante interesante. Damos la bienvenida a todos los que se han estado conectando a este Facebook Live. Estamos el día de hoy conociendo la opinión de los expertos referente al decreto 558 del año 2020. La pregunta, entonces, el orden va a ser el siguiente. Inicia el doctor Carlos, posteriormente el doctor César y termina el doctor Jaramillo. La pregunta es, doctor Carlos, iniciando con usted. ¿Estaban los fondos privados preparados realmente para asumir el reto de la cobertura de las pensiones o la cobertura en vejez de los colombianos? Doctor Carlos, verifiquemos el audio antes. Bueno, cuando uno es terco y bruto le pasa esto, ¿no? Siempre cae en lo mismo. Así nos pasa a nosotros, perdemos y volvemos a perder como sociedad. Actualmente, más o menos, o sea, estos no son datos precisos, pero por facilidad expositiva, de cada 100 pensionados en el país, hay más de 2 millones, hay 2.280.000 pensionados,
de cada 100 empleados, de cada 100 pensionados, del sistema contributivo. Quitemos aquí a los militares y quitemos aquí a los profesores, que eso es otro mundo grande. Eso es otro mundo grande. Que entre otras cosas, uno ya entiende por qué a las centrales, a las directivas de las centrales unitarias les duele tampoco esto, pues porque están uno de los profesores allá y ellos tienen su régimen pensional y no les duele directamente. Son solidarios con los trabajadores, pero no les duele, ¿no? Ellos no son dolientes de esta reforma. Entonces, de cada 100 trabajadores, 11 están, son de las administradoras de fondos de pensiones y 89 son del gobierno público. De cada 100 pensionados, 11 los paga las AFP y 89 los paga Colpensiones. Del régimen contributivo, insisto. Lo del Estado y lo de los militares es aberrante. Eso no quiero ni nombrar eso. Entonces, si con esos 11% de pensionados les quedó grande pagar las pensiones, imagínense cómo será cuando lo que se llama el sistema madure, porque hay unos periodos de acumulación de ahorros, acumulación de saldos, donde los afiliados pagamos, los contribuyentes pagamos, pero no estamos pensionados. Y ya cuando la sociedad empieza a envejecer, cuando el sistema público empieza a madurar, no es lo mismo el sistema público en el 93 que empezó a recoger dinero y no tenía que pagar pensiones, ahora que tienen que empezar a pagar pensiones. Pero de los pensionados, insisto, solamente es el 11%. Y si les quedó grande pagar este 11%, imagínense cómo es cuando el sistema madure. Lo que nos está dando clara señal ese artículo 558 y el traslado de pensionados al sistema público es que las AFP no van a pagar pensiones. No las van a pagar. Y las van a mandar al Estado. Y se van a quedar ellos con los dineros. Es que insisto, pues tienen que devolver el dinero. Entonces no está preparada. La respuesta es no están preparados, nunca estuvieron preparados, nunca les interesó, ellos sabían que no iban a dar pensiones, ellos lo sabían, esto no es un resultado económico que nos sorprendió, eso ya se sabía. ¿Por qué nunca nos dimos cuenta? Pues porque pues uno no tiene la bolita, uno tiene como sospechas en la vida, pero esto se sabe hasta qué pasa. Y se puede prever, claro, nosotros siempre desde hace 25 años con el profesor César Giraldo lo estamos diciendo. Recién yo me gradué de Economía, nos graduamos con estos temas porque hace 25 años que me gradué, estábamos en plena reforma de la Ley 100 y en el grupo de investigación con el profesor César empezamos a escribir, hicimos revistas diciendo, mire que eso se va a quebrar, mire que en otro lado, mire, pero eso solamente es cuando ya se siente y se está sintiendo hoy. Y se está sintiendo es porque la gente le llegó un saldo negativo. Y se está sintiendo porque las AFP, desde el 2 de abril, ustedes se verán en el diario La República, lo que saben las AFP, no, es que estamos en una crisis económica sin precedentes, peor que la crisis de 1930. Es decir, ya perdimos la plata. Ellos te están anunciando que ellos perdieron la plata. A mí eso me tiene muy preocupado, porque perdieron no sé cuántos millones de pesos y el resto los prestaron al Estado. Gracias. Gracias, doctor Carlos. Continuamos con el doctor César Giraldo. Le recuerdo la pregunta, doctor César. ¿Estaban los fondos privados preparados realmente para asumir el reto de la cobertura en pensión de los colombianos? Lo dejo, doctor César, para que se pronuncie. Gracias. No, pues siguiendo con la argumentación de Carlos, bueno, estamos frente a una crisis que nadie se la esperaba que se diera bajo la forma que se está dando, que es pues el efecto de un virus, el coronavirus. No es que nadie esperara que no hubiera haber crisis. Sería uno muy ingenuo pensar, por ejemplo, que uno va a estar colocando su ahorro en un portafolio de inversiones en un sistema a régimen de ahorro individual durante 30 años, por decir algo, y que en 30 años no va a haber una crisis de carácter financiero. Siempre ha habido crisis de carácter financiero en unos periodos recurrentes de 10 años, de 8 años. Sería no muy ingenuo, pero bueno, la crisis actual tiene unas connotaciones particulares pues que todos conocemos y que incluso esto genera reflexiones. Pero
Claro, el tema es que la crisis, el riesgo lo asume, como dije atrás, el afiliado, no el fondo de pensiones. Pero hay una cosa muy paradójica en el régimen de ahorro individual en los fondos de pensiones, y es que más o menos un 40% de las inversiones están en papeles de deuda pública, o sea, en papeles del gobierno. Y entonces, paradójicamente, si hay una crisis de las finanzas públicas, termina habiendo una crisis de los fondos de pensiones, porque ahí es donde está el ahorro. Fue lo que pasó, por ejemplo, en Argentina cuando se dio la crisis del corralito, donde los fondos de pensiones tenían el 90% de sus activos colocados en bonos de deuda pública, y resulta que el gobierno entró en default. Entonces, si el gobierno colombiano entrase en default, pues querría decir que el 40% de los ahorros de los pensionados se volvería incobrable, empezando por eso. Pero aquí también hay digamos, hay una discusión conceptual de fondo, y es si la pensión es producto de la solidaridad o es producto del papel que juegan los mercados financieros en la repartición del riesgo. Si fuese producto de la solidaridad, pues como se construyó la seguridad social en el mundo y es en la mayoría de los países de la Tierra, pues eso se hace a través de un sistema contributivo, o sea, se cotiza al Estado o a una entidad de carácter estatal, también cotiza al Estado, y con base en eso se da la prestación social para quien la requiera, quien la necesita. O sea, es un principio de solidaridad y de redistribución. En el caso de los fondos privados de pensiones, es un principio pues de aseguramiento, donde hay unos riesgos probabilísticos calculados financieramente, y entonces se cobra una prima por eso, pero es que resulta que los riesgos no son no solamente individuales, sino que son colectivos, y si hay un riesgo sistémico, un sistema privado no puede responder. Por ejemplo, un sistema de seguros, si hay una guerra civil o si hay un terremoto que tumba una ciudad, pues no puede responder. Puede responder si se incendia una casa particular individual, pero no si todo el sistema colapsa. Entonces, claro, eso no está diseñado para cubrir riesgos de carácter sistémico, y entonces, por definición, eso va a colapsar. Pues eso es un principio incluso de las finanzas privadas. O sea, cuando usted compra un seguro privado de automóvil, ahí te dicen que te cubre contra todo riesgo, pero en la letra menuda te dicen descartamos azonada o ciertos riesgos que son de carácter colectivo, porque el seguro funciona si el accidente es aleatorio, pero si es una cosa colectiva no funciona, y en este caso estamos viendo que la crisis no es una crisis individual, es una crisis colectiva de la humanidad en su conjunto. Bueno, ahí dejaría. Gracias, doctor César Giraldo. Continuamos con el doctor Iván Jaramillo. Le recuerdo la pregunta. ¿Estaban los fondos privados preparados realmente para asumir el reto de la cobertura de la vejez en los colombianos? Bueno, la cobertura en pensiones específicamente de los colombianos. Le doy la palabra al doctor Iván. Sí, yo creo nuevamente es una pregunta mucho más adscrita al análisis económico que hicieron Carlos y César. Yo simplemente complementaría con una idea muy genérica cuando me hacen esta pregunta. Como me presentaron, yo soy un profesor de la Facultad de Jurisprudencia, o sea, de Derecho de Seguridad Social. Cuando me toca explicar la parte de fondos privados, sinceramente, como lo advierten Carlos y César, yo a veces me siento explicando seguro comercial, que es parte de la clase de comercial, es uno de los contratos que se explican en la clase comercial, porque las categorías no están adscritas a la seguridad social, a la sostenibilidad financiera. Yo coincido con Carlos, el sistema cuando madure, que está calculado en el año 2050, pues va a colapsar, va a estallar. Lo que hizo esta crisis fue adelantar un poco, al menos en una de las dimensiones, que es este traslado de estos 20.000 afiliados, pero definitivamente los fondos probaron no estar preparados, no garantizar la sostenibilidad financiera. Como dice César, es contradictorio que en un sistema de seguridad social la volatilidad del mercado sea la que determine la viabilidad y la sostenibilidad de reconocimiento de mi pensión de vejez. Es un tema ajeno, porque justamente el seguro comercial, como advertía César, sí tiene ese tipo de letra menuda, de exclusiones, de lógicas de aseguramiento. De entrada, hay unas lógicas de prescripción en la exigibilidad de los seguros en materia de vejez que no existen en el sistema de seguridad social. Luego, en seguridad social, las pensiones son imprescriptibles, tiene una característica que escapa a los modelos de aseguramiento comerciales, que son incompatibles con esa lógica de ligar
a la volatilidad del mercado, la sostenibilidad y reconocimiento y asegurabilidad de las pensiones de vejez. Yo estoy de acuerdo con Carlos, finalmente la vejez, claro, la vejez es una contingencia muy distinta a la invalidez o la muerte, porque la invalidez y la muerte sí son indeterminadas. La vejez sí, por supuesto, todos vamos a llegar a una edad determinada, solamente hace falta saber la fecha de nacimiento. Pero en definitiva, yo no veo un sistema de seguridad social, no veo que los fondos estén preparados para responder la pregunta. La pregunta se responde, yo estoy de acuerdo con Carlos y con César, de forma negativa. Y creo que esta crisis y este colapso del coronavirus económico lo que ha hecho es adelantar ese 2050 en el que todos prevíamos iba a colapsar, porque como dice Carlos, nosotros tenemos aproximadamente 8 millones de afiliados cotizantes. Entonces, cuando uno hace estas cifras, ellos son economistas, estoy siendo un poquito atrevido, y uno saca las cifras, dijéramos, brutas, le dan, no, es que son, tranquilo, profesor, son 17 millones de afiliados. A mí no me suena. Afiliados cotizantes, que es lo que me interesa a mí, que son los que están efectivamente pagando la contribución, no solo las altas, están aproximadamente 8 millones. De esos 8 millones, más o menos 5 millones y medio están en los fondos privados y 2 millones y medio en Colpensiones, que es donde ustedes trabajan y administran esos riesgos. Entonces, hay una ecuación absolutamente desproporcionada entre los que cotizan a Colpensiones y los que cotizan a los fondos privados. Y cuando uno mira a los pensionados, pues encuentra las cifras de Carlos. Y es más o menos, ¿cómo fue que dijo él? 11,89, 11% fondos privados, 89 Colpensiones. Pero si yo mantengo la tasa de afiliación de la mayoría, su gran mayoría estando en fondos privados, cuando esto empiece a madurar, como lo explicaba Carlos, aproximadamente año 2050 y le toque a los fondos privados reconocer la cobertura, en este caso en vejez, pues va a estar toda la volatilidad del mercado, va a estar todo este tema indeterminado que va a poder dar al traste con la seguridad en el ingreso, que es una de las características principales de la seguridad social. Luego, yo insisto que definitivamente todo esto lo que muestra y a la conclusión que yo llego es que esta explicación que damos nosotros tres y con la ayuda de ustedes, por supuesto, es contradictoria con las categorías clásicas de seguridad social. Por eso es que no cuadra, por eso es que no se puede escribir y por eso es que en el mundo en realidad estos son sistemas complementarios, no son sistemas de seguridad social y por eso es que la OIT escribe, hombre, piénsese en la famosa reversibilidad de los sistemas privados. Yo alguna vez hablaba con alguien de Asofondos y me decía, sí, pero es que no sé cómo me trae un texto donde analizan a Hungría, a la Alemania del Este, a países que son absolutamente, bueno, quédate tranquilo porque no incluyeron a Chile, porque si hubieran incluido a Chile sería mucho más evidente el estudio. Entonces yo dejaría por ahí en la respuesta. Gracias, doctor Jaramillo. Continuamos ya la última pregunta del bloque que se tenía inicialmente y ya terminamos de recoger las preguntas. Algunas van puntuales a cada uno de nuestros conferencistas. Entonces la última pregunta es muy académica y pues aquí es donde creo que van a resultar muy buenas respuestas. ¿Cómo se define el rol del Estado colombiano para que la protección de los pensionados a través de Colpensiones y el régimen de prima media en general? ¿Cómo se define el rol del Estado colombiano para la protección de los pensionados? En este caso ya hablamos del régimen de prima media de Colpensiones en general. Entonces iniciamos con el doctor César Giraldo. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Se fue. Sí lo escuchamos. ¿O sí me escuchan? Sí, señor. Ah, ustedes se me fueron de pantalla. Bueno, no lo estoy viendo, pero... No, ¿cuál es el rol del Estado colombiano y de un Estado? No los estoy viendo, cualquier cosa me dicen. Digamos que la pensión es un derecho social. Un derecho social es una relación entre un ciudadano y un Estado. Pues obviamente el ciudadano tiene una serie de obligaciones, entre ellas, por ejemplo, cotizar, al igual que pagar impuestos, que respetar la autoridad, que cumplir la ley. Pero al mismo tiempo, pues pago de impuestos y pues le da también acceso a unos derechos. La pensión no es una mercancía ni tampoco se compra, porque un poco lo que hay es un principio de solidaridad. Cuando usted cotiza a un sistema de seguridad social en general, pues puede ser pensión, que puede ser salud, que puede ser riesgos laborales,
que puede ser seguro de desempleo, que no existe en Colombia, que puede ser ayudas familiares, pues cada uno coloca de acuerdo a su capacidad, o sea, por ejemplo, es un porcentaje de su salario, pero cada uno recibe de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, si yo estoy afiliado a un sistema de salud, pues uno no podría pensar que el que más cotiza reciba más salud y el que menos cotiza reciba más salud. Más cotiza el que gana más, menos cotiza el que gana menos, y hay gente que lleva más tiempo cotizando, gente que lleva menos tiempo cotizando, pero cuando se demanda la salud es igual para todos, porque hay un principio de solidaridad en torno a eso. También cuando estamos hablando de un sistema público de pensiones hay un principio de solidaridad, y es que las personas, si tienen alguna eventualidad, pues obviamente que implique que su ingreso no se pueda generar, el sistema le mantiene el ingreso a través de pues una pensión de invalidez, una pensión de sobrevivencia o un seguro de desempleo en el caso de los países que existan los seguros de desempleo. Lo que pasa es que lo que se ha hecho es que se ha mercantilizado lo social. Y entonces, tanto en la salud como en las pensiones, y entonces ahora la pensión se volvió una mercancía y usted está comprando una pensión, pero de hecho ni siquiera la compra porque depende al final de la suerte de los mercados financieros. Entonces, muchas personas hacen las inversiones y al final se encuentran que ni siquiera la inversión que hace la va a recuperar en una pensión. Bueno, yo dejaría hasta ahí. No los estoy viendo, pero me dicen si me escucharon. Sí, doctor César, lo escuchamos perfectamente. Bueno. Continuamos con el doctor Iván. Iván, le recuerdo la pregunta. ¿Cómo se define el rol del Estado colombiano para la protección de los pensionados a través de Colpensiones y el régimen de prima media en general? Sí, como lo adviertes, es una pregunta muy inteligente y muy filosófica, académica. Yo regresaría a mi primera intervención. Yo creo que cómo se define el Estado es el rector de la seguridad social, no lo digo yo, lo dice la definición constitucional del año 91. ¿Cómo se define el rol del Estado? Yo creo que hay un retorno al estado de bienestar con esta situación. Yo no creo que el Estado pueda relegarse, desmontarse y trasladar esto a la administración privada, que ha fracasado en la administración. Es que este modelo, ¿por qué es tan extraño para mis colegas cuando vienen de otros países a hacer conferencias en la universidad y tal? Porque es que esto existe en Chile, el modelo paralelo que tenemos nosotros de competencias del sistema público y el privado está en Perú, y no hay mucho más de esto. Es decir, el estudio que hizo la OIT muestra que es un modelo no confiable y no ligado a los parámetros de seguridad social clásicos. ¿Cómo se define el modelo del Estado? Yo esta pregunta la quiero ligar un poquito con un tema que no es del conversatorio, pero creo que la ilustra muy bien. Y es que aquí la crisis no es solo del sistema pensional, es del sistema sanitario, si ustedes se dan cuenta. Entonces, como saben, uno de los países más afectados con la crisis, el coronavirus, es Italia y España. Y me tocó hacer un encuentro como estos muy afortunado hace unas semanas con colegas italianos. Entonces yo los escuchaba y decía, bueno, pero ¿qué nos deja esto al final? Venían igual que nosotros, en un proceso progresivo de privatización, con unos gobiernos en cabeza Matteo Renzi, con el Jobs Act, que era privatizar toda la seguridad social, empezar a desconfiar del rol del Estado como administrador, etcétera. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo va ese proceso ahora con el coronavirus? Ahora que la gente se muere en los hospitales, ahora que la gente se muere en las calles. Ahora a nadie se le ocurre, ni al político de derechas más extremo, defender el rol de privatización de la sanidad, el rol de privatización de las pensiones, el desmonte del estado de bienestar. Yo creo que es un retorno a Weimar, lo definiría así como académico. Es una definición, una categoría bien académica, pero creo que expresa muy bien lo que quiero decir. Y terminaría esta intervención, que creo que es relevante, y agradezco muchísimo la pregunta, con la frase con la que terminé una de las columnas en las que hemos analizado qué enseñó el coronavirus para el mundo y sobre todo para nuestro país. Yo creo que es clarísimo que la demanda y las respuestas, después de todo lo que pasó, ha enseñado que el mundo debe transitar un camino de más sociedad y menos mercado. Dejaría por ahí. Gracias, doctor Jaramillo. Y concluimos con el doctor Carlos Murcia. Le recuerdo la pregunta, doctor. ¿Cómo se define el rol del Estado colombiano para la protección de los pensionados a través de Colpensiones y el régimen de prima en general? Bueno, yo sí quiero, cuando el profesor Jaramillo
cuenta su experiencia el profesor Jaramillo cuenta su experiencia de que le hacen preguntas que no son de seguridad social, sino de derecho comercial o finanzas empresariales o de seguros, mejor, riesgos y seguros, más o menos sería el campo de estudio, estudios actuariales, matemática actuarial, riesgos financieros. Yo voy a apelar a una experiencia, ¿no? Una vivencia que tuvimos hace 3 años que empezamos con el profesor César y con una profesora de ciencias, de matemáticas, y dijimos, bueno, necesitamos recoger datos para hablar sobre la seguridad social. Entonces, porque y aquí voy a hablar sobre la cuestión de la información y la transparencia. Es fundamental, pero voy a contarlo con esta anécdota. Entonces, ustedes imagínense que ustedes son asistentes de investigación, en la universidad contrata a unos chicos estudiantes o recién graduados, y uno, digamos, ya por ser el más viejo de los jóvenes, pues uno es como una especie de coordinador, y arriba está el maestro, ya sea César, ya sea otro maestro allá dirigiendo las cosas, y a uno le toca dirigir la digitación de las filas y las columnas en el Excel para hacer las figuritas, las tablas. A mí me encantaba presentar siempre figuras. Nosotros tuvimos restricciones técnicas y también por tiempo, porque yo pensaba que era una exposición más larga, entonces yo tenía listas unas figuras, pero dijimos, no, vamos a hablar. Entonces cuando empezamos con los estudiantes, querido profesor Jaramillo, pues me preguntan, ¿y de dónde vamos a recoger la información? Y pues vámonos para el Ministerio de Trabajo. Yo había trabajado en el Ministerio de Trabajo, yo ya sabía que no se podía hacer. Pues resulta que uno va a la oficina del Ministerio de Trabajo, al Viceministerio de Pensiones, a la dirección, a la subdirección de pensiones, pues no hay información sobre pensiones. Entonces uno dice, bueno, ¿y a dónde voy a conseguir la información sobre pensiones? Pues se va a la Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera es la que administra la información sobre pensiones. Y resulta que hasta 2010 no estaban obligados a presentar información ni de afiliados, ni de ingresos y gastos de la AFP, ni nada. Y por una norma que yo no recuerdo ahora, las obligaron a que publicaran por lo menos los estados financieros de las AFP. Y desde 2010 hasta acá tenemos ya algo de información. Pero si usted quiere hacerlo, le toca hacer una cantidad de trampas dentro del sistema de información para poder usted recoger. Finalmente, nosotros nos volvimos recolectores de información. Entonces, ¿qué hacíamos? En la Contraloría, mirando en las rendiciones de cuentas, en los informes anuales, etcétera, sacando datico por datico, poniendo un asterisco diciendo, este dato se sacó de tal lado, y así podemos construir una serie desde 1993 hasta acá para mirar eso. No hay información para hacer análisis y estudios de la seguridad social en Colombia. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado aquí? El papel del Estado primero es tener información clara y transparente, y que el Ministerio de Trabajo asuma su trabajo de administrar eso, y que, ¿cómo es eso? Que la Superintendencia Financiera la que tiene la información sobre las pensiones, pues porque es un problema financiero, privado. Entonces nosotros necesitamos, otra vez, es lo que decía allá atrás, no más AFP, no más administradores de fundas de pensiones privadas, y el sistema público de pensiones. Eso es lo que necesitamos. ¿Ya? Gracias, doctor Carlos. Bueno, ya terminamos con el primer bloque. Llevamos 1:30. Aún mantenemos la audiencia. Agradecemos a todos los participantes que están en este Facebook Live. Hemos recogido varias preguntas, pero algunas ya se han ido respondiendo a medida que nuestros expositores o conferencistas han estado interviniendo. Entonces recogimos como 2 o 3 preguntas, pero entonces esas van directamente a cada uno de ustedes. Entonces iniciamos con el doctor Iván Jaramillo. En realidad son 2 preguntas más jurídicas. La primera es que si es pertinente interponer un recurso al decreto, como primero, a nivel extraordinario, están diciendo. Y la segunda es ¿qué hay que decir sobre una reforma pensional radicada por el gobierno donde propone acabar a Colpensiones? Entonces serían como 2, son muy jurídicas, entonces queremos su punto de vista. Le repito la primera.
¿Es pertinente interponer un recurso extraordinario al decreto extraordinario? No sé. ¿Se lo dejo? Sí, el decreto, por ser un decreto en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica, tiene un control automático en la Corte Constitucional, ya fue repartido al interior de la Corte, le tocó al doctor Luis Guillermo Guerrero, hay un término de fijación en lista para intervenciones ciudadanas, luego si uno quiere intervenir y llamar la atención de la Corte en puntos específicos, como hicimos nosotros, insisto, no es propaganda, pero tanto la Universidad de Rosario como la CUT, la CTC, y yo participé en las 3 intervenciones, presentamos intervención, cualquier ciudadano puede hacerlo, y además hay un control del legislativo del Congreso, así sean las sesiones virtuales en las que también hemos estado participando, pues se están desarrollando, y hay un proyecto de ley derogatorio del decreto. Esas son las 2 vías que se están evaluando. Como entiendo la pregunta de cuáles serían las vías de ataque, creo entenderla, ¿no? Creo que es la pregunta, y es la respuesta jurídica estrictamente, que es un poquito técnica, un poquito hard de ver la respuesta. Ok, doctor. Y la segunda pregunta, Sí. ¿qué hay que decir sobre la reforma radicada por el gobierno donde propone acabar a Colpensiones? Sí, no conozco una propuesta formal en ese sentido. Lo que pasó fue en finales del año pasado, el gobierno siempre dijo que no había una propuesta formal radicada, y lo que terminó pasando fue que se filtró a uno de los diarios con los que tenemos mayor contacto, que es Portafolio, el diario económico por excelencia del país, una noticia según la cual lo que iba a hacer el gobierno no era acabar con Colpensiones, sino poderlo administrar un régimen de ahorro individual, es decir, un régimen de capitalización individual y no colectiva como el que existe actualmente. Entonces a mí me pidieron escribir una columna y yo dije, pues es que eso, claro, formalmente Colpensiones como entidad existe, pero al final decirle a Colpensiones quédese y administre ahorro individual, pues obviamente es acabar el régimen de prima media, más que acabar Colpensiones, porque lo que se decía allí, lo decía el ministro de Hacienda en ese momento oficialmente, lo que pasa es que aparentemente había contradicciones al interior del gobierno, era que era lógico que uno se pensionara con lo que ahorra. Entonces, claro, si yo esa aclaración en medios y alguien no tiene mucha información, va a decir, bueno, eso me suena lógico, ¿cómo no va a ser que yo me pensione con lo que ahorro? Eso está bien, no. Eso de que yo me pensiono con lo que ahorro es eliminar el criterio solidaridad como elemento que caracteriza la seguridad social. Hay mucha literatura y recomiendo un artículo del profesor Américo Pla uruguayo, es sin solidaridad no hay seguridad social. Entonces, claro, decir yo me pensiono con lo que ahorro es mutar todo el régimen de Colpensiones a un régimen de ahorro individual, que es lo que ha dicho Sofondos. A mí, yo en todos los debates me han dicho, bueno, profesor, si es tanto su drama con que se quede Colpensiones, pues que se quede, pero administre cuentas individuales. Eso es derogar la seguridad social, insisto, eso es pasar el régimen de capitalización colectiva solidario a un régimen de capitalización individual. Creo que es a lo que se refiere la pregunta. Si la interpreto bien, espero haber contestado a quien gentilmente la hizo. Listo, doctor, sí. Seguimos entonces. Esta pregunta estaba dirigida al doctor César Giraldo. Dice, el dinero que trasladan los fondos de pensiones a Colpensiones con ocasión de los 20.000 pensionados, ¿sí será suficiente para responder con las prestaciones? Y en caso de que no alcanzase el dinero, ¿qué podría hacer? Digamos, lo que se está trasladando de los fondos privados a Colpensiones no es el dinero, sino son los títulos en los cuales está invertida la plata. O sea, simplemente es un cambio en la tenencia de un activo financiero. Pues, digamos, un porcentaje estará en TES, otro porcentaje estará en CDTs, otro porcentaje estará en acciones. Y entonces, con base en ese portafolio, es que supuestamente a lo largo de la vida de las personas se le iba a pagar la renta vitalicia. O sea, dinero como tal se hace en la medida en que usted vaya liquidando un activo financiero para que vaya pagando una renta vitalicia. Lo demás son patrimonio. Pero entonces, obviamente, el patrimonio no es suficiente, porque si fuera suficiente, o incluso fuera más que suficiente, pues los fondos de pensiones y las compañías de seguros se hubieran quedado con eso. Lo trasladan justamente porque saben que con ese portafolio no logran garantizar las rentas vitalicias, entonces que el riesgo financiero y el flujo de caja para pagar la renta vitalicia lo asuma el Estado a través de Colpensiones. Eso es claramente lo que está pasando ahí. Esa es la respuesta. Listo, doctor César.
Y la última pregunta de este bloque, porque ya vamos a llegar a las 2 horas y la idea es que ya vayamos finalizando, va dirigida al doctor Carlos Murcia y es la siguiente. Si los traslados a Colpensiones ya tienen pensión, mínima en retiro programado, ¿por qué antes no se les exige a las AFP el trámite con las aseguradoras para asumir esta prestación? Bueno, no, te escuché, está cortado. Yo lo conozco, a ver, yo dije antes que yo no sé cuáles son las condiciones de homologación de los derechos entre de estos traslados. Y eso es una evaluación. La pregunta que usted hace es una evaluación, una pregunta de evaluación. ¿Qué pasó? Yo no puedo saber qué va a pasar, ni qué está pasando, porque no hay datos, no hay información, y el proceso todavía no es transparente y no sabemos qué ha empezado y qué está pasando con él. O sea, los efectos vamos a empezar a verlos en las finanzas a finales de año. O sea, yo a final de año puedo darle alguna respuesta, porque ya tengo la información, ahorita no lo sé. Pero a mí sí me tiene y es una de las tareas que tengo, es mirar cómo se van a homologar los beneficios de los beneficiarios que vienen del régimen individual, de ahorro individual, al régimen público, porque, insisto, los beneficios en el sistema público de pensiones son más altos, más costosos que los del régimen individual. Entonces, tenemos que mirar, pero eso es una respuesta de evaluación que se hace una vez ya pasaron los hechos. Sí, tiene toda la razón, doctor. Bueno, ya estamos finalizando nuestro Facebook Live. Al final vamos a hacer como un cierre de cada uno de nuestros. Hugo, ¿cierras el micrófono, por favor? Hugo, ya. Ok, ya vamos a hacer nuestro cierre del Facebook Live. Inicialmente en este cierre es que cada uno de nuestros panelistas ya dé su punto o su opinión personal, finalizando todo este conversatorio y todo lo que se ha hablado desde el punto de vista académico, jurídico, económico, según sea su campo o su labor, conforme a este decreto. Y a su vez, que si nos desean compartir sus redes sociales, nosotros vamos a estar compartiendo para que los empiecen a seguir. Esperamos poder participar con ustedes en próximos eventos y conversatorios. Este fue el primero y pues para ser el primero considero que fue bueno. Nos pasamos inclusive del tiempo. Entonces vamos a hacer el cierre ya con las conclusiones de cada uno. Vamos a dar la palabra conforme iniciamos. Entonces iniciamos con el doctor Carlos sobre el tema ya para cerrar y nos da por favor sus redes sociales para empezarlo a seguir y esperamos que en una próxima ocasión acepten la invitación a este tipo de conversatorios. Les agradecemos mucho. Doctor, el micrófono. Ya, sí, nunca aprendí. Primero hay que recordarle a la gente que por favor promueva el traslado de los afiliados que todavía pueden trasladarse de régimen. Yo con los amigos de los amigos, los familiares, las mamás, las tías, nosotros estamos como también en esa militancia de familias, de amigos en las redes, recordando a la gente que es mejor que se pase al régimen a Colpensiones, pásense a Colpensiones. Son 2 llamadas que toca hacer y llenar un formulario y ya el paso se está haciendo más rápido porque las solicitudes ya se están gestionando más fácil. Antes había más problemas, pero ya está como más lo que llama la doble asesoría. 2, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Red Comunidad en Defensa de las Pensiones Públicas. Red Comunidad en Defensa de las Pensiones Públicas, o lo pueden encontrar con @reforma pensional. @reforma pensional para encontrarlo rápido, o Red Comunidad de Pensiones Públicas. Y ahí nosotros publicamos noticias, seguimientos, chistes, memes, y disociamos en general sobre esto de la reforma, sobre los temas de la reforma pensional. ¿Qué más tengo que decir? No tengo que decir más, muchas gracias. Y ojalá yo les pueda mostrar algún día mis gráficos.
Me faltaba otra promoción. Con el profesor César hace 2 años, el equipo de investigación de él, que se llama como, es el Centro de Estudios de Economía para el Desarrollo, ya se me olvidó hasta el nombre. Bueno, el Centro de Estudios que dirige el profesor César, el grupo de estudio que dirige el profesor César en la Universidad Nacional, hicimos un documento para la CUT que sirviera como fundamento de una propuesta de reforma pensional alternativa. Y la CUT se lo presentó a un grupo grande de parlamentarios, de los cuales en su momento 22 dijeron que iban a apoyar esa propuesta de reforma pensional popular, y a su vez unos parlamentarios dispusieron del tiempo de sus asesores, de algunos asesores y asistentes, para redactar un proyecto de ley. Entonces, allá en el Congreso de la República, de esos parlamentarios alternativos, entre los cuales me atrevo a sacar a la profesora Aida Abella, la profesora Aida debió quedarse con ese primer borrador de proyecto de ley, y la CUT tiene el documento que hicimos en la Universidad Nacional con unos principios reguladores de lo que debería ser un sistema público de pensiones. Entre otras cosas, dentro de las propuestas que hacemos con el profesor César, la primera es eliminar las AFP. Recuerden ahí el letrero atrás, no más AFP. Y están como los principios rectores de un sistema, y hacemos algunas cuentas. Nosotros llegamos a unas cuentas interesantes, y es que así por encimita, tener una cobertura pensional de todas las personas en edad de pensión, eso daría un gasto de no mayor al 5% del PIB, de no mayor al 5%, mientras que los países de la OCDE están entre el 10 y el 15%. O sea, cada vez que nosotros decimos, y nos han metido ese cuento de que es que si le damos pensión a todos los viejos vamos a quebrar las finanzas del Estado, pues no. Nosotros dejaríamos máximo hasta el 5%, hasta el 5%, dando pensión mínima, y quienes ahorren tendrán otros excedentes ahí de la pensión mínima. No VEX, nada, la pensión debe ser por lo menos un salario mínimo. Quienes ahorren pues tendrán derecho a un excedente. Y ahí están como los principios filosóficos, políticos, económicos, y las cuentas primeras que nosotros hacemos de lo que sería una reforma pensional. Ahí para terminar, mire, el profesor Jaramillo me hace pues las discusiones estas del welfare state, del estado de bienestar, nosotros hemos seguido el caso de Francia, pues porque tenemos ahí como compañeros, compañeras a los cuales les enviamos un saludo. Ellos están conectados allí a la profesora Lucía, que nos manda información de Francia. Nos decía lo siguiente: mire, si cae el sistema público, ustedes recuerdan que estaban en todo el tropel de los chalecos amarillos cuando empezó el coronavirus. Entonces, si cae Francia, cae el resto de Europa, y yo creo que hay que poner mucha atención, porque creo que el punto de resistencia ahorita del Estado Social de Derecho y de Pensiones es Francia. Ya con eso terminé todos mis anuncios parroquiales incluso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Carlos, continuamos con el doctor Jaramillo, ya haciendo el cierre, invitando a sus redes sociales, haciendo una conclusión, su opinión personal y el sentir del decreto. Le agradecemos por la participación y por toda la discusión que tuvimos el día de hoy. Lo dejo, doctor Iván. Sí, muy breve. Yo personalmente sí soy convencido que en derecho, el decreto realmente no debería pasar el control automático de constitucionalidad. Así lo expresé en la intervención en las que apoyé. Estoy convencido que vulnera los principios básicos de los decretos de estado de emergencia económica, social y ecológica, como ya lo he advertido. Creo que es una reflexión que quiero dejar allí. Quiero manifestar además que el día justamente de ayer, antes de ayer, perdón, hubo una inversión
en la tendencia a un proyecto de ley muy importante en estas materias pensionales, que también puede ser un elemento importante a analizar. Es que, como saben, desde el Plan Nacional de Desarrollo, una vez me lo recordaba César, teníamos la posibilidad de levantar la restricción de traslados para afiliados a los que les falten menos de 10 años para cumplir la edad pensional. Desafortunadamente hubo una fuerte presión de distintos estamentos en el Congreso y no pasó ese artículo del Plan de Desarrollo, pero hay un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 050 del 2019, que realmente en la correlación de fuerzas políticas realmente íbamos muy mal en la presentación, los primeros, en la radicación, en los debates iniciales posteriores a la radicación, pero por esa correlación de fuerzas que estaba corrigiendo con todo esto del COVID y el problema de la crisis económica, etcétera, tuvimos la buena noticia que el día jueves pasó el primer debate en Cámara. Entonces es una muy buena noticia para que ojalá haya un alivio para muchas familias y muchos ciudadanos y afiliados que aspiran a un traslado y tienen que acudir a un abogado, como yo o como cualquier colega, ir a un juez y lograr ese traslado. Ojalá ese decreto de un periodo de gracia de 6 meses, como lo prevé en su versión original, para que la gente pueda corregir. Yo frente a eso siempre me planteaba la paradoja, ¿no? Y es que los defensores de las AFP son los defensores de la libertad de mercado, de la intervención del Estado, de la no restricción de libertades, etcétera. Y yo les decía, ustedes que defienden eso, ustedes se oponen a que se libere la libertad de elección, porque lo que va a hacer el afiliado es escoger entre ahorro individual y prima media. Eso es lo que va a hacer el afiliado. Y ustedes me dicen a mí que el 80% de la población ocupada en este país gana hasta 2 salarios. Ustedes me dicen que para las personas de salario mínimo, lo cual es cierto, van a preferir estar en ahorro individual porque les van a exigir 1.150 semanas, que es mucho menos que 1.300. Luego, el porcentaje que queda de personas que van a querer trasladarse es mínimo, y además ese porcentaje va a decir con suficiente información que es mejor el ahorro individual, porque ustedes sostienen justamente eso y lo defienden. Entonces, es contradictorio defender la intervención para impedir la libertad de elección en materia de regímenes administradores de seguridad social en pensiones. Pero bueno, más allá de esa discusión filosófica que quería resumir muy rápido, espero se haya entendido, hay un proyecto de ley que se llama el proyecto de ley de ventana pensional, el proyecto de ley 50 del 2019, que por lo menos está llegando a buen puerto en las primeras etapas de debate parlamentario. Quiero llamar la atención sobre eso. Mis redes pues son personales, es @ mis 2 apellidos, @Jaramillo Jacir, JASS y latina R. Esa es mi cuenta de Twitter, donde publico normalmente los artículos, etcétera, que hacemos en el observatorio de la universidad. Y quiero agradecer, creo que estos espacios son relevantes, importantes, pertinentes, porque hay que visibilizar el tema. Este no es un tema de economistas, ni de abogados, ni los profesores en las universidades, ni de los sindicatos exclusivamente. Este es un tema de los ciudadanos, y como ciudadanos debemos enterarnos, debemos estar informados, conocer todas las posturas, y ojalá tener una posición propia suficientemente informada y suficientemente sólida sobre este tema, que al final nos afecta a todos y es determinante. Yo les digo a mis estudiantes, es bastante irresponsable no al menos enterarse de las bases del sistema, porque este es un sistema al que nadie puede estar ajeno. Entonces los felicito por este esfuerzo y quiero manifestar mi gratitud por invitarme y considerar que yo pueda ser importante para aportar algunas reflexiones sobre estos temas. Gracias, doctor Iván. Continuamos con el doctor César Giraldo para hacer su respectivo cierre. Bueno, muchas gracias por la invitación, por haber compartido este espacio con ustedes y con los panelistas. Mi reflexión es que pues todos los seres humanos estamos sujetos a riesgos de naturaleza social. Nos enfermamos, podemos perder el trabajo, podemos perder una pérdida económica, nos accidentamos, y también, digamos, frente a la muerte, que no es un riesgo, sino que es una certeza, el problema es cuando muere el perceptor de ingresos de un hogar. Entonces el hogar queda sin el perceptor de ingresos monetarios, queda desprotegido. Frente a eso, la humanidad ha creado los sistemas de protección social, y dentro de esos sistemas de protección social, la seguridad social en pensiones. Obviamente hay seguridad social en salud, en riesgos laborales, y la protección social también implica la asistencia social. Y eso ha sido así porque el ciclo de la vida no es igual al ciclo del mercado. Una persona pues genera ingresos en el mercado. Estamos hablando de las sociedades capitalistas como las nuestras, no estoy hablando de otro tipo de sociedades que tienen pues digamos otra construcción teórica en torno a esto.
Nosotros tenemos que generar ingresos en el mercado para poder sostener nuestra familia y nuestra reproducción social y biológica, pero nosotros en el hogar, pues hay gastos extraordinarios, el nacimiento de un hijo, la muerte de una persona del hogar, la compra de la vivienda, o sea, una serie de gastos que salen desde el ciclo del mercado y que requieren gastos extraordinarios, y dentro de eso está el hecho de que la persona también envejece y deja de generar ingresos y requiere una pensión, como también puede tener una incapacidad. Entonces, hay instituciones no mercantiles que garantizan prestaciones sociales justamente para que cuando el ciclo de la vida requiera necesidades que están por fuera del ciclo del mercado, pues esas instituciones no mercantiles puedan proveer ese bienestar. Cuando usted vuelve y mercantiliza lo social, como por ejemplo privatizando las pensiones o privatizando la salud, usted vuelve e introduce lo social dentro del ciclo del mercado, y lo que usted está generando es que usted no está cubriendo los riesgos de naturaleza social, porque ya lo estamos viendo en el tema de las pensiones, como las personas finalmente no están cubriendo sus riesgos, sino que simplemente están dependiendo de la suerte de los mercados de capitales. Entonces eso es un contrasentido incluso a la construcción histórica de la protección social. Otra reflexión que yo quiero hacer es que hay un fenómeno que se está dando no en el mundo, sino en Occidente, y nosotros estamos en Occidente, que es el debilitamiento de la relación salarial. No lo digo en el mundo porque en la India y en la China y en Vietnam se está fortaleciendo la relación salarial, pero en esta parte del mundo hay un debilitamiento de la relación salarial, y nosotros sabemos que, digamos, la cotización para un sistema de pensiones y un sistema de seguridad social nace del salario, y por lo tanto la sociedad ha tenido que construir sistemas de pensión y de protección social también provenientes de impuestos generales, porque por ejemplo aquí en Colombia tenemos una gran cantidad de población que está en la economía informal. De hecho, 2/3 partes de la población económicamente activa en Colombia está en la economía informal, y por lo tanto no cotiza la seguridad social. Y entonces tenemos que crear también mecanismos que incorporen a este tipo de población. Y por otro lado, también obviamente, pues el avance de la ciencia pues hace que muchas veces muchos riesgos que son desconocidos y que cubre la seguridad social ya no son desconocidos, porque el avance de la genética, el avance de la estadística permite conocer muchos. O sea, se está rompiendo el velo de la ignorancia, y muchas veces a las personas le desconocen los derechos porque ya sabe que va a tener un evento, un evento cierto, y entonces no se lo asegura. Tenemos que digamos, no podemos aceptar eso, como por ejemplo el tema de no reconocer las preexistencias en el sistema de salud. Y finalmente, como estamos hablando de un derecho y de mercantilización, esto pasa es por la tributación y por la solidaridad, o sea, por una relación política con el Estado y una relación mercantil en el mercado. Esas serían mis reflexiones para cerrar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Antes de cerrar nuestro Facebook Live, quisiera comentarles e invitarlos a todos los que están participando de este Facebook Live. Nosotros tenemos una campaña en este momento en el cual estamos recogiendo dinero para llevar mercados a personas en Bogotá, en Ciudad Bolívar. Estamos apoyados con una ONG, una fundación que se llama Pueblo Organizado Vale por Dos. Ya hicimos una primera recolecta, la hicimos hace cerca de semana y media, en el cual pues recogimos una cantidad de dinero pues considerable, y llevamos a familias que ya están identificadas. O sea, ya se hizo un sondeo porque la fundación que está haciendo como el programa ya tienen referenciada a la población. Se llevaron mercados el domingo pasado a Ciudad Bolívar. Los seguimos invitando. En nuestra página de Facebook van a encontrar la información. La fundación que estamos apoyando se llama Pueblo Organizado Vale por Dos. Estamos recibiendo desde 30,000 pesos en donación. En caso de que quieran mayor información, en la página pueden encontrarla. Ya para cerrar y concluir el tema de este Facebook y este conversatorio, les agradecemos mucho a todos los panelistas, a todas las personas que participaban de este Facebook Live. A los panelistas al final vamos a salir del Face, pero nos mantenemos en este stream. Les agradecemos mucho. Huguito, muchas gracias. Muy bueno todo. Y les agradecemos mucho y esperamos tenerlos en una próxima ocasión. Este tipo de conversatorios vamos a hacerlo a menudo y cambiando temáticas. Entonces esperamos que a futuro puedan acompañarnos en un nuevo conversatorio. Les agradecemos mucho y Dios los bendiga. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludo para todos. Espero estén bien de salud. Igualmente. Hugo, salimos de Face.